¿Vamos? Vamos al aire, pues. Así iniciamos con Sobreviviendo de Víctor Heredia, la transmisión de este martes de Ojo con los Medios por Elavia Ayala. Estaba pensando, seguramente cuando Víctor Heredia escribió este clásico ya latinoamericano, estaba pensando en él mismo y me da la impresión de que hoy vamos sobreviviendo por este mundo ya como especie, no como individuos. Iniciamos con una nota que tiene que ver con Estados Unidos, con Donald Trump y recortes aparentemente al sistema de salud en Estados Unidos, que ya de por sí es bastante injusto y desigual. Vamos a ver el reporte, a ver a qué conclusión llegamos. Con eso arrancamos la emisión. El proyecto republicano de reforma del sistema de salud estadounidense dejaría a 14 millones de personas sin cobertura sanitaria para el 2018 en relación a la ley actual. Así lo informó la Oficina de Presupuesto del Congreso. Añadió que de aquí a 2026 esa brecha afectaría a 24 millones de estadounidenses respecto al programa conocido como Obamacare. El texto, actualmente en discusión en el Congreso, reduciría las ayudas federales al sistema de salud y enfermedad. También suprimiría la obligatoriedad universal de tener un seguro, con el fin de liberalizar más el mercado y aumentar la competencia, unas medidas duramente criticadas por los demócratas. Trumpcare sería una pesadilla para los estadounidenses, provocando que decenas de millones pierdan la cobertura y millones más experimenten el aumento de los costos de su atención médica. En términos de cobertura de seguro es inmoral. En términos de dar dinero a los ricos a expensas de las familias trabajadoras es indecente e incorrecto. Mientras tanto, desde el gobierno del presidente Trump defienden el nuevo plan sanitario republicano, considerando imposible que 14 millones de estadounidenses pierdan su seguro médico. Estamos enérgicamente en desacuerdo con el informe que se publicó. Creemos que nuestro plan cubrirá más individuos a un costo menor y les dará las opciones y la cobertura que ellos quieren para sí mismo y su familia, no que el gobierno los obliga a comprar un seguro médico. El secretario de Salud aseguró que la Oficina de Presupuesto del Congreso solo analizó parcialmente la propuesta y no tuvo en cuenta el impacto positivo que, según él, tendrá el aumento de las opciones de seguros en el mercado y que bajarán los precios de los mismos. Rosy Hurtado con información de Ali Hosseini, Hispan TV Noticias. Bueno, desde hace mucho tiempo se discute qué sistema puede ser el más conveniente para la humanidad. Muchos dijeron ante el colapso de la Unión Soviética que el socialismo no servía y que la única vía posible era el capitalismo, y además un capitalismo de mercado, privatizador, neoliberal. Y hoy vamos a ver algunas imágenes muy fuertes. Yo mientras las preparaba decía, ¿y el capitalismo sirve, funciona? ¿Es un sistema viable para la humanidad? Le doy un dato nada más de Estados Unidos. En 1970, el 29% de los hispanos era pobre. Hoy en Estados Unidos el 50% de los hispanos que viven allí están debajo de la línea de la pobreza. ¿Eso es un sistema que funciona? Vamos a ver la siguiente nota que tiene que ver sobre la pobreza en Estados Unidos, es de Russia Today. América la próspera, América la pobre. La imagen que se tiene de Estados Unidos ha ido cambiando con la crisis económica. En varias ciudades se pueden ver asentamientos de indigentes y desempleados crónicos. Y es que la definición misma del término indigencia ha sufrido transformaciones. Hoy no solo elementos marginales de la población como adictos a las drogas o personas con problemas mentales viven en la miseria. También lo hacen aquellos que un día lo tuvieron todo. Tú eres americano, te voy a pagar $2 la hora. Tú eres americano, tú quieres 5. No, a ti te voy a pagar $2 la hora porque eres latino. Roberto tenía casa, coche y un ingreso que le permitía vivir normalmente. Pero esto terminó hace más de un año. Mira, todos los días tú pasas por aquí por la noche y tú ves los homeless en la calle, en cartones. ¿Por qué, brother? Esto es de United States. Yo soy veterano, yo fajé para nosotros. Y yo tengo que estar aquí en la calle con hambre. No debe ser así. Todo el mundo debe tener trabajo, todo el mundo debe tener
brotherhood, tú sabes. A medida que los números de gente en estas condiciones solo aumentan, las historias se parecen y se repiten una y otra vez, tanto en las ciudades así como en las villas miserias de los suburbios. Por más de 17 años trabajé como chef. Hoy busco trabajo no solo de gastronomía, cualquier cosa que aparezca. El problema es que no encuentro una fuente de ingresos. Es muy difícil. Otros incluso tenían carreras prometedoras, pero perdieron su fuente de ingresos por enfermedades. Noreen trabajó toda su vida, pero cuando su salud le falló, la miseria tocó sus puertas. Trabajé para el diario New York Times muchos años, pero 2 embolias me pusieron en coma por 2 meses y casi muero. Después de esto estoy aquí sobreviviendo como mejor se pueda. El censo estadounidense reporta que por lo menos 40 millones de ciudadanos viven en la pobreza y a medida que pasa el tiempo, este segmento de la población queda cada vez más aislado. 1 de cada 7 individuos están en riesgo de vivir en la indigencia. Este activista por los derechos de los indigentes reconoce que la comunidad tiene una obligación con estas personas y su organización busca reconciliar estos criterios. Pero lo importante es porque vienen y cooperan y ayudan y enseñan también a las personas que están con nosotros recibiendo la ayuda, que un día así como hoy, ellos comparten su día con ellos y lo hacen sentir como parte de su familia. Y es importante porque las personas desamparadas ya no tienen contacto con sus familiares, con sus hermanos, hermanas, padres y padres, han perdido ese contacto ese tiempo y es importante que el calor humano. Por el momento la suerte para aquellos que se encuentran desamparados no aparece, pero quién sabe, quizás a la vuelta de la esquina todo mejorará y la vida volverá a ser como antes, pues dicen que lo último que se pierde es la esperanza. Marcelo Sánchez, RT, Miami. Si en el país más rico, en la referencia del sistema capitalista, hay 46 millones de pobres, estamos ante un verdadero problema. Además, esa cifra se ha ido incrementando, no disminuye, que es seguramente o es obviamente lo más grave. No vamos a hablar solo de la pobreza en Estados Unidos, hay imágenes de distintos países. Ahora vamos a ver algo que sucedió esta semana en Etiopía. Después vamos a hablar de algunos países o de Yemen, que está en Asia. Vamos a hablar de Venezuela, de distintos países que atraviesan situaciones difíciles. En realidad, en todos nuestros países y en todos los países de este mundo hay situaciones y pobreza, marginalidad, etcétera, etcétera, y todos tenemos serios problemas y conflictos sociales. Fíjate lo que pasó hace 48 horas en Etiopía, en África. Al menos 46 personas murieron y decenas resultaron heridas en un deslizamiento de tierra registrado en un vertedero de basura en Etiopía. Las autoridades de la capital, Addis Abeba, informaron que la mayoría de las víctimas eran personas que hurgaban el sábado por la noche entre la basura en busca de objetos para vender. Yo diría que alrededor de 300 personas viven en este vertedero y todos somos pobres. El deslizamiento ocurrió alrededor de las 8 de la noche y en solo 3 minutos destruyó todo. Según los residentes, el derrumbe se debió a las obras de construcción de una central de biogás que aumentó la presión en la colina. El vertedero, que se extiende por unas 30 hectáreas, es el principal basurero de la capital etíope de unos 4 millones de habitantes. 46 muertos porque se desmoronó un cerro donde se acumulaba basura y la gente estaba buscando allí alimentos. También decíamos, yo me quedé pensando, 46 millones de pobres en Estados Unidos, se dice en 3 segundos, pero es mucho, 46 millones de personas, en el país más rico del planeta. Informe del hambre que presenta la cadena iraní Hispan TV en su programa Detrás de la Razón. A ver. Más de 10 millones de personas requieren ayuda humanitaria. 7,1 millones enfrentan una grave precariedad alimentaria.
La zona está golpeada por el calentamiento climático, es víctima de un mal gobierno y la insurrección de los terroristas de Boko Haram. Boko Haram killed people, more than 3,000 people, more than 1,000 houses burned, already displaced. Our market is displaced. We will not get market, we will not get it food. Más de la mitad de sus 6,2 millones de habitantes requieren asistencia y protección urgente. Y 3 millones de somalíes en las próximas semanas podrían morir de hambre. Somalia vive casi 3 décadas de caos y violencia entre milicias de clanes, bandas criminales y la insurrección del grupo terrorista Al-Shabaab. En el país más joven del mundo, más de 7,5 millones de personas necesitan ayuda humanitaria en el Sudán del Sur. El país tiene 3,5 millones de desplazados. Está afectado por la guerra civil que azota al país desde diciembre del año 2013. Yemen es el infierno, es el escenario de la peor crisis humanitaria del mundo. 2/3 de sus 19 millones de habitantes necesitan asistencia urgente. 7 millones ignoran de dónde provendrá su próximo alimento. Por casi 2 años, Yemen vive una guerra impuesta por Arabia Saudí. There's almost 500,000 children under the age of 5 at the moment who are suffering from severe acute malnutrition. That means that unless they get appropriate support almost immediately, they will die from hunger. Sobre ese gráfico es impresionante, sobre eso vamos a volver en un minutito. Pero vamos a detenernos en la situación de Yemen. Ya la viste ubicada en el mapa, al sur de la península arábiga, bombardeada desde hace varios años por Arabia Saudita con la complicidad de Estados Unidos. Un reporte de la BBC de Londres. Pido disculpas de antemano porque hay imágenes muy fuertes, pero bueno, esta es la realidad, es un reporte de la BBC de Londres y en algún momento tenemos que verlo. Esto es lo que estamos generando en este mundo. مكهرة لها قال ليش كنت تكتب خلاص ولا خلصنا صح
حرام يحس ليش حرام حرام تبكيش ليش تبكي تبكيش ليش تبكي لا تبكيش حبيبتي بيكون كويس ما تخافي حبيبتي ما كنتش اتوقع انه مثلا ممكن تجي تظهر اي حاله في اليمن انه نوصل لحاله معايير المجاعه او شده ويا خوفي تكون هي البدايه. Terrible lo que acabamos de ver. Y volvamos en medio de esta realidad al cuadro de los gastos militares. Por favor, señor director, si es tan amable. Fíjese, la comunidad internacional dice, para revertir esta situación de hambre entre estos de los países que acabamos de ver, hacen falta 4.400 millones de dólares. Está ahí a la izquierda, ¿no?, de tu pantalla. Pero si vemos los gastos militares, Arabia Saudita, que es el país que, por ejemplo, bombardea Yemen, 87.000 millones de dólares. Rusia, 66.000. Estados Unidos, 600.000 millones de dólares. ¿Cómo puede ser que no nos pongamos de acuerdo para que desde los organismos internacionales pueda organizarse una campaña y que existan esos 4.400 millones de dólares para paliar esta situación de hambruna en países como los que acabamos de ver? Y de paso, ya podemos volver, Cuchicuchi. 600.000 millones de dólares, decía el cuadro que es el presupuesto militar de Estados Unidos. Trump lo acaba de subir en más de 50.000 millones de dólares. Evidentemente que tenemos algún problema. No hace falta ser ni capitalista ni socialista para darse cuenta de que si en el mundo están pasando cosas como estas y se podrían solucionar con 4.400 millones de dólares, no se puede subir el presupuesto militar de la principal potencia en más de 50.000 millones. Y estamos hablando solamente de un país que es por lejos el que más gasta, pero en este sistema algo evidentemente no está funcionando bien. Nosotros no estamos funcionando bien, los seres humanos, si permitimos de alguna manera
o transformamos en realidad sucesos como estos. Pero bueno, hagamos una pausita y seguimos charlando a la vuelta del corte. Bloque dejo con los medios, voy rápido porque hay mucha información que quiero compartir con ustedes, no quiero dejar que aparezca en pantalla. Hay una situación de tensión muy grave en Europa entre Holanda y Turquía. El gobierno turco envió 2 emisarios, entre ellos su canciller, a realizar algunos actos políticos con la comunidad turca en Holanda. Al llegar les prohibieron la entrada y esto generó un caos político y diplomático. Vamos a ver un primer reporte de la televisión española. Porque todos los intentos de rebajar esa crispación han sido hasta ahora inútiles, hasta el punto de que Holanda teme que la crisis derive en violencia hacia sus nacionales que estén en Turquía y hoy mismo les ha pedido que tomen precauciones. Para entender lo ocurrido estos días hay que tener en cuenta que el miércoles hay elecciones en Holanda y que se prevé una importante subida del partido de Geert Wilders, que se declara xenófobo y antieuropeo. Y ha sido en ese contexto de creciente sentimiento antiislamista en el que se prohibió a los 2 ministros turcos hacer campaña en Rotterdam a favor de la reforma constitucional que promueve Erdogan para asumir más poder. Turquía ha exigido hoy disculpas a Holanda por prohibir la entrada al ministro de Exteriores, expulsar unas horas después a la responsable de asuntos familiares, lo que anoche volvió a provocar violentos choques entre manifestantes turcos y la policía. A los llamamientos del primer ministro holandés para rebajar la tensión, el presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha respondido que Holanda, a la que ha llamado República Bananera, todavía debe pagar un alto precio. Antes había calificado la prohibición de nazi y fascista. Declaraciones así son una vergüenza, ha dicho el portavoz de la Comisión Europea, que ha repetido lo que manifestó este fin de semana su presidente, Jean-Claude Juncker. No hay duda de que hace falta una disculpa, pero son ellos los que deben pedir perdón, ha dicho el primer ministro Marrutte, quien ha añadido que se trata de una petición loca e imposible. El conflicto ha estallado en plena campaña electoral en Holanda. Las últimas encuestas sitúan al primer ministro por delante del xenófobo Geert Wilders, que estaría ya a la baja. La firmeza de Rutte con Turquía se atribuye en parte a su deseo de no dar más argumentos a Wilders, que ha llegado a reclamar a los turcos con doble nacionalidad que demuestren su lealtad a Holanda. A continuación un reporte sobre el mismo tema, pero de Hispan TV. El conflicto diplomático que enfrentan Turquía y Holanda no llega a su fin. Recep Tayyip Erdogan, el presidente turco, considera que la disputa no se supera solo con unas disculpas. Ya suspendió el lunes las relaciones diplomáticas de alto nivel con Holanda. Ayer nuestro gabinete anunció las decisiones que tomó, pero trabajaremos en esto. Esta no es una nación ordinaria. Ellos nos reconocerán. No pueden pagar el precio con unas disculpas por lo que sea. No pueden dejar el asunto así. Erdogan acusó a Holanda de practicar terrorismo de Estado, al prevenir que los ministros turcos hagan campaña por el sí en el referéndum constitucional. Criticó además a la canciller alemana por haber cerrado filas con el país europeo. Angela Merkel había denunciado las declaraciones de Erdogan por comparar a Holanda con el régimen nazi. Los países que están protegiendo el vandalismo de Holanda han perdido toda su reputación. La canciller de Alemania dice, estoy con Holanda. Ya sabemos que no eres diferente a ellos. Ellos están atacándonos con sus perros y caballos, y tú también con tus perros y caballos. Por su parte, el premier holandés Mark Rutte dice que Erdogan, con tales declaraciones, aumenta aún más la tensión y asegura que su país no se preocupará más por este tema. Otros países europeos piden a ambas partes mantener la calma. Tenemos la obligación de pedir a las partes involucradas que reduzcan el tono de la retórica, que reduzcan el nivel de discusión. No es de interés de nadie crear una dura confrontación con Turquía. La tensión diplomática estalló después de que el sábado pasado Holanda retiró los derechos de aterrizaje del avión del ministro de Exteriores de Turquía,
quien iba a participar en mítines a favor de un controvertido referendo para aumentar los poderes del presidente el próximo 16 de abril. Yoandris Becerra Méndez con información de Mariam Saidi, Hispan TV Noticias. Una más de Televisión Española sobre este tema, porque además en estas horas hay elecciones en Holanda y aparece por ahí la posibilidad de que se fortalezca o de que gane un candidato de la ultraderecha. Parece que esto no va a ocurrir, pero es lo que está, es la escena y el contexto en el que se están dando estos hechos. Lo vemos. Holanda está a punto de decidir si revalida al liberal Mark Rutte, adelantado en las encuestas, y que de no ganar vaticina el caos. O si la ultraderecha xenófoba y antieuropeísta de Geert Wilders obtiene los mejores resultados de su historia. 400.000 turcos viven en Holanda. El presidente Erdogan, sin importarle la intromisión, aconseja a sus expatriados no votar a los enemigos de Turquía. Y para él, los dos líderes políticos lo son. Sin duda, el enésimo desencuentro con Turquía, elevado a crisis diplomática, ha protagonizado los últimos momentos de la campaña holandesa. El líder turco se sigue despachando a gusto y tras el reciente rechazo en el país a dos de sus ministros, ha recordado la matanza de Srebrenica cuando hace 22 años en Bosnia los cascos azules holandeses fueron acusados de mirar hacia otro lado. Para él, Europa se ha arrodillado ante estados bandidos, que son, también ha dicho, retales del nazismo. Es un comportamiento cada vez más histérico, afirma el primer ministro holandés, que considera inaceptable que se falsee la historia. Hay efecto contagio. En Bélgica ya han sido cancelados varios actos políticos turcos. Asimismo, en contra de lo aconsejado por la canciller Merkel, el Estado alemán del Sarre ha decidido prohibirlos en todo su territorio. Y en medio de este auge que venimos mostrando desde hace meses de la ultraderecha en Europa y de una crisis de representatividad política que afecta a la mayoría de las sociedades a nivel global, va a haber elecciones en Francia y fíjate en qué estatus aparecen los principales candidatos. Nos vamos con la corresponsal de Televisión Española en París. Primer candidato al Elíseo imputado, él va a seguir con su campaña, los jueces seguirán con la investigación y si resulta elegido su caso quedaría congelado durante los 5 años de mandato. En realidad los 3 candidatos mejor situados en las encuestas están siendo investigados. Marine Le Pen por difundir imágenes violentas en Twitter, por su patrimonio, por los supuestos empleos ficticios de sus colaboradores en Bruselas y Emmanuel Macron por supuesto trato de favor a una empresa cuando era ministro. A 40 días de la primera vuelta, los problemas judiciales solapan los programas y condicionan las encuestas que siguen dando la primera posición a Marine Le Pen con el 26,5% de apoyos, seguida de Macron con el 25% y de Fillon con el 19%, lo que dejaría a la derecha fuera de la segunda vuelta por primera vez en 50 años. Se acogió a su derecho a no responder a los magistrados, pero leyó una declaración. Dijo que espera que se respete la ley y ser tratado como todos los ciudadanos, con imparcialidad, sin favoritismo ni precipitación. No ha habido sorpresa en la imputación de François Fillon por desvío y apropiación indebida de fondos públicos en el caso de los supuestos empleos ficticios de su mujer e hijos. El escándalo ha desplomado al candidato en las encuestas. Parecía el mejor situado para llegar al Elíseo, pero 2 meses después le dejan fuera de la segunda vuelta. Emmanuel Macron también podría tener problemas judiciales. Cuando era ministro de Economía presidió un acto en Las Vegas con empresarios franceses que asignó sin concurso previo a un grupo perteneciente al ministerio. La Fiscalía investiga si hubo trato de favor. La favorita en las encuestas sigue siendo Marine Le Pen, también investigada por difundir en Twitter imágenes violentas del Daesh. El Parlamento Europeo le levantó la inmunidad para este caso, pero la mantiene para otras investigaciones. Haciendo uso, se ha negado a declarar por los supuestos empleos ficticios de sus colaboradores en Bruselas y la Fiscalía analiza el valor de su patrimonio familiar que considera minimizado, una casa y un palacete de 11 habitaciones en un parque de 5.000 metros cuadrados. Bueno, si la gente no cree en la clase política, obviamente que estas noticias no ayudan para nada. Hacemos el último cortecito de la noche y a la vuelta hablamos de Venezuela. Meta.
Nos situamos en este último bloque en Venezuela, como habíamos anticipado, que atraviesa un momento de serias dificultades por la escasez y el desabastecimiento. En ese marco, en el programa que Nicolás Maduro, el presidente constitucional, emite los días domingos, sucedió lo siguiente. Vicepresidente Ejecutivo, Vicepresidente de Economía, convoquen ustedes a una reunión inmediata con la gran misión Abastecimiento Soberano para ver la producción, cómo elevar la producción de todos los productos de higiene del hogar, que se los esconden o los especulan. Un jabón de bañarse, le ponen el precio que le da la gana. Un chapucito, le ponen el precio que le da la gana. ¿Ah? Los productos para limpiar la casa, le ponen el precio que le da la gana. No. Vamos a aplicarle la fórmula CLAP para que le lleguen los productos en el nuevo CLAP de higiene y limpieza a toda Venezuela. Vamos a darle una lección a los... Bueno, el CLAP es una forma de organización que impulsa el gobierno desde hace un año para que haya distintos productos que puedan llegar de manera masiva a la ciudadanía. En principio alimentos, pero ahora se va a ampliar. Vamos a repasar ahora, y me interesó también que veamos el formato, en la misma venezolana de televisión, el canal estatal, un breve reporte de noticias que hace Ernesto Villegas, que es el presidente del canal, es periodista y además es el ministro de Comunicación. Veámoslo. Reporte de Gobierno. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Los saludamos desde el Palacio de Miraflores, la Casa del Pueblo, hoy lunes 13 de marzo del año 2017. Ayer llegaron a su primer año de vida los CLAPs, los Comités Locales de Abastecimiento y Producción. Por ese motivo hubo celebraciones y trabajo en todo el territorio nacional este fin de semana. Particularmente el día de ayer, el programa Los Domingos con Maduro se realizó en Boraure, capital del municipio La Trinidad del estado de Yaracuy, donde hace un año nacieron los CLAP. El mandatario celebró con su pueblo este primer año de los CLAP y señaló que este segundo año en curso será de fortalecimiento y expansión de esta forma organizativa del poder popular. El presidente anunció la creación del CLAP maternal, dirigido a atender las necesidades de las madres con niños de 0 a 2 años. También anunció el presidente el inicio de la distribución de artículos de aseo e higiene personal a través de los CLAP. En tal sentido, aprobó 18.750 millones de bolívares para la elaboración trimestral de combos de limpieza. El presidente Maduro anunció el inicio a partir del día de hoy de una ofensiva contra la especulación por parte de panaderos inescrupulosos. Por tanto, desde hoy comenzó la supervisión de 709 panaderías privadas y 114 panaderías socialistas. Panadería que sea detectada especulando o escondiendo la harina de trigo, que es para nuestro pueblo, será tomada temporalmente por el Estado y pasada a control de los CLAPs. En ese contexto, el primer mandatario nacional anunció la creación de 100 nuevas panaderías socialistas en Caracas, para lo cual destinó 5.000 millones de bolívares. En el programa Los Domingos con Maduro también hubo anuncios para los padres, madres, representantes de niñas y niños en edad escolar. Anunció el presidente la confección de más de 2 millones de combos de uniformes escolares para el año 2017-2018 por parte de los CLAP textiles, para lo cual destinó casi 10.000 millones de bolívares. Para el estado de Yaracuy, el presidente de la República anunció recursos por más de 908 millones de bolívares, destinados al desarrollo de 8 proyectos en materia de vialidad, salud, educación, cultura, deporte y el impulso al turismo en esa entidad centro-occidental. Desde el día de ayer, cada uno de los comités locales de abastecimiento y producción está en el proceso de selección de su respectivo responsable de comunicación, que asumirá las tareas comunicacionales alrededor del trabajo de los CLAP y además que ha de participar en el Congreso Comunicacional de los CLAP, previsto para el próximo mes de abril. El pasado viernes se efectuó el acto de graduación de 382 nuevos médicos y médicas integrales comunitarios, que recibieron sus certificados como especialistas en gerencia hospitalaria y áreas clínico-quirúrgicas. El acto se efectuó en el marco del Día del Médico y en homenaje al doctor Gilberto Rodríguez Ochoa. Durante esta actividad, el presidente Nicolás Maduro anunció la aprobación de un aumento salarial del 50% para los médicos y médicas de la patria. En la actividad se declaró los estados Mérida, Falcón y Vargas con cobertura 100% barrio adentro. Es todo por los momentos, amigas y amigos. Les deseamos una semana de unidad, de lucha, de batalla y de victoria. Yo me despido hasta la próxima oportunidad, siempre con muchísimo respeto por ustedes. ¡Viva Chávez!
el canal estatal que defiende y debe dar sustento a las políticas del gobierno bolivariano. Ahora, del otro lado, hay un montón de medios de comunicación también que atacan el proceso bolivariano, desde Venezuela, pero creo que más fuertemente desde el exterior. Vamos a repasar la nota de uno de ellos que tiene que ver con esta cuestión del pan, un tema muy serio, y realmente se están dando largas colas y se está haciendo muy dificultoso el acceso a este alimento básico en la sociedad venezolana. Vamos a ver cómo lo reporta un canal opositor. El gobierno de Nicolás Maduro es el que decide qué se vende y cómo se vende cada producto de las panaderías. Lo confirma la orden que emitió el vicepresidente Tarek El Aissami, quien además controlará los horarios de la producción de pan. Los primeros panes tienen que ser vendidos a más tardar a las 7 de la mañana. Al final de cada jornada laboral deberá quedar pan elaborado para el día siguiente. Una panadería promedio no debe tener más de 300 sacos por mes en su inventario, sobre la base de 10 sacos de harina de consumo diario. Luego de estas obligaciones que deberán cumplir las panaderías y que muchos califican de autoritarias, llegó el momento de la amenaza del vicepresidente. Sobre las 709 panaderías de Caracas va a haber una inspección y la panadería que incumpla con este instructivo va a ser ocupada temporalmente por el gobierno y se la vamos a transferir a los CLAP para ponerla a producir. Los dueños de las panaderías aclaran que la poca materia prima que le compran a las autoridades no alcanza para la enorme demanda. Alertaron que ya se les acabó el inventario. No estamos sacando pan, porque primero no conseguimos la materia prima, no. La que se consigue es sumamente cara, que no la podemos comprar porque tenemos que cargar todos estos costos a los clientes y los clientes no tienen la culpa. Además, se siguen multiplicando las largas filas para comprar un solo pan por persona en Venezuela. No, de las 4 de la mañana y no hemos conseguido nada. Ya nos vamos porque imagínate, el niño se nos ha dormido como 3 veces en la cola y bajo de lluvia de las 4 de la mañana y nada de comida. Ahora vamos a ver dos notas en las que periodistas van a las panaderías y hablan con la gente. Primero CNN y después la televisión oficial de Venezuela. Dale. Y lo que se consigue son carísimos. No hay nada de pan barato que paguen, que así es. El más barato por ahí vale 1.200, 2.400, el más barato. Entonces, ¿quién va a comer pan ahorita? Bastante difícil. Casi que no se come pan porque se pierde mucho tiempo en las colas y aparte de eso los precios. Son colas muy largas para comer. Larguísimas todos los días, en la mañana, en la tarde y cayendo la noche. Hacer colas todos los días. Claro, hacer sus colas diarias para comprar pan. Porque regularmente el pan no se consigue. Lo venden a las 7 de la mañana, a las 6 de la mañana y a las 3 de la tarde para conseguir 2 o 3 panes. El detalle es ese, que no hay suficiente y uno no trata de mantener el negocio abierto, dividiendo la poca harina que llega, dividirla entre lo más que se pueda, pues, para mantener el negocio, para pagar nóminas, para pagar alquileres, para todo eso. Ese es el detalle, que no hay suficiente materia. Muy poca, muy poca. No ha sido consistente y tampoco ha sido la requerida por el negocio o por todas las panaderías mensualmente. A ver cómo lo muestra ahora la televisión estatal de Venezuela. Durante un recorrido por algunas panaderías de la capital venezolana conocimos la opinión de las personas que acuden a estos establecimientos en busca de pan canilla. Se ve mayormente pan dulce, el pan salado lo sacan en horas pico y a unos precios muy elevados, 1.200 un pan campesino, y entonces pienso que eso es como una forma de hacer que el pueblo se moleste, pues. Ante la medida para garantizar el pan, los ciudadanos llaman a la población a estar atenta ante las estrategias de manipulación. ¿Cómo hacen torta? ¿Por qué hacen torta? ¿Esa es otra materia prima acaso? No, esa es la misma harina. Porque aquí uno ve en el centro cuando descargan en todas las panaderías, siempre traen harina y nunca hay pan. Otra cosa, te venden el pan, ponen a la gente a hacer una cola de 1h30, 2 horas y el pan sale frío. Quiere decir que ese pan tiene rato que lo hicieron ahí. A mí no me engaña Flor ni que venga sudado.
En los mostradores, al alcance de todos y muy visible, se encuentra aquella variedad que deja gran ganancia a los dueños de estos negocios. No, ellos buscarán la forma de vender el dulce que el otro. Ellos tienen la habilidad y la destreza para hacer eso. El que sale perdiendo siempre es el pueblo. Otros indignados denuncian irregularidades a la hora de adquirir el rubro. Hay panaderías que en verdad tienen que inspeccionarla, que sale el pan crudo, una masa toda fea ahí, que uno bota, nada más agarra la concha y lo de adentro lo tiene que botar. Luego del anuncio dado a conocer por el gobierno, este lunes se desplegarán las autoridades para hacer cumplir la medida. Rodiceli Cárdenas, La Noticia. Y en medio de esta situación hay que resolver y la gente, con colaboración del gobierno, se organiza para hacer pan. Veamos otro reporte de Venezolana de Televisión. El pan ha formado parte de la mesa de los venezolanos durante muchas generaciones. Es por ello que algunos sectores lo han utilizado como un arma en esta guerra económica para derrocar al gobierno bolivariano. Sin embargo, nos preguntamos, ¿qué está haciendo el poder popular para combatir esta lucha? Bueno, precisamente decidimos acercarnos hasta el estado Carabobo, específicamente a Mariara, municipio Diego Ibarra, para saber de qué manera se organizó el pueblo para combatir y hacerle frente a esta táctica que pretende someter a un pueblo por la vía del hambre. En el barrio Guamacho Norte funciona una de las 43 panaderías artesanales de este municipio que cuenta con el apoyo de la Corporación Alimentos Carabobo. Aquí estamos luchando cada día con esta guerra, haciendo lo posible por llevarle el pan a la comunidad todos los días. Las panaderías artesanales garantizan la distribución diaria de pan al pueblo de Mariara. Se está distribuyendo 600 sacos semanal para una atención de más de 30 toneladas de harina de trigo para una producción de 102.000 pan. Esto semanal. Esto conlleva, es un gran número de pan, conlleva a una distribución de 4 o 5 panes diarios por familia, a un máximo de atención de 5.700 familias. Diario, eso es permanente. Hornos, amasadoras y sobadoras son las maquinarias para elaborar el pan, construidas con material reciclado por un pueblo que con pasión defiende su derecho al sustento. Este es el hornito que está dándole a la comunidad todos los días 500, 600 panes, así como lo ve, pues hecho a mano, artesanal y bueno, y llevándole un poquitico de alimento a la boca de niños y hecho de corazón para el pueblo. El pueblo no se entrega y toca la diana de ataque contra quienes pretenden arrodillarlo. Tenemos que salir adelante, luchar y vencer, que ese es nuestro objetivo, que nos enseñó nuestro supremo Hugo Rafael Chávez Frías y ahora nuestro presidente Nicolás Maduro. Los panaderos artesanales de Mariara, estado Carabobo, afirman que solo la determinación de derrotar la guerra económica le da las fuerzas y la inspiración necesaria para poder organizarse y de esta manera contribuir a mantener vivo el legado del comandante Hugo Chávez. Escenas de la fortísima batalla geopolítica que estamos teniendo en la región. Errores de gestión, evidentemente, del gobierno, corrupción, como en todos los países, también, evidentemente, planes desestabilizadores que llegan muy bien financiados desde Estados Unidos y en medio de ello, esto que comentábamos, una fortísima batalla geopolítica por recuperar por parte de Estados Unidos el control de las reservas de petróleo de Venezuela. Otra escena muy fuerte, la veíamos y la vimos en programas anteriores, es la que se va a dar en Ecuador en los próximos días, allí donde esta restauración conservadora intenta seguir ganando posiciones. Esa es la realidad que nos toca en esta parte de América del Sur. Bolivia también está inmersa inevitablemente en esa confrontación político-ideológica. Yo soy Andrés Allari, un gusto como siempre acompañarte.